¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Bien. La idea de la clase de hoy es terminar con la transformada de Fourier en tiempo discreto, que es el tema que venimos trabajando ya hace un par de clases. Y vamos a tratar de presentar y discutir un poco acerca de la última de las herramientas que nos quedan para terminar de redondear este paquete de herramientas transformadas para señales continuas y para señales discretas que propone el programa. Esa última herramienta es la transformada Z y con ello empezaríamos ya a redondear todos los temas de este primer semestre. Después queda una herramienta adicional que es la transformada rápida de Fourier y algunos conceptos sobre muestreo que para los que hayan estado cursando comunicaciones este semestre a lo mejor les resulte conocido. Pero en función de eso, esta clase y las dos clases que faltan ya nos dejarían redondear todos los temas de este primer semestre. Entonces, vamos a arrancar recuperando algunos conceptos de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Vamos a terminar con algunas propiedades que nos quedaron pendientes de la clase pasada y en función de eso ya vamos a introducir la transformada Z y vamos a empezar a discutir algunas particularidades de la transformada Z respecto de su aplicabilidad, regiones de convergencia y algunas propiedades que comparte con otras transformadas. Entonces, la definición de la transformada de Fourier en tiempo discreto era, como las otras transformadas, directamente la proyección de la señal que nos interesa en el dominio temporal sobre la base o el espacio ortonormal, en este caso de exponenciales complejas, que tenían la particularidad de ser discretas en el dominio del tiempo y continuas en el dominio de la frecuencia. Por ello, la función transformada era una función continua en frecuencia y la transformada inversa, ¿sí?, se hacía también a través de ese mismo producto interno o del producto interno con esa misma base, solo que al trabajar en el lado continuo de la base, el producto interno quedaba definido a través de una integral y no de una sumatoria. ¿Sí? Y para señales periódicas habíamos elaborado y demostrado una fórmula muy similar a la que habíamos deducido para la transformada de Fourier en tiempo continuo. Es decir, que la transformada de Fourier en tiempo discreto de una señal periódica está asociada directamente a la serie de Fourier, discreta en este caso, ¿sí?, de manera que la transformada, o sea, la función continua en el dominio de omega, se elaboraba a través de funciones impulso, ¿sí?, continuas en omega. ¿Qué particularidad tenía esto de la transformada de Fourier en tiempo discreto? Que como esas señales tenían que ser, las señales transformadas tenían que ser periódicas en la variable omega con periodo 2pi, teníamos que agregarle este término de periodicidad que, como ya dijimos en reiteradas oportunidades, no era algo clave porque generalmente con un solo periodo de 2pi nos debería alcanzar, es decir, eligiendo un único valor de este numerito L, que bien podría ser 0, estaríamos en condiciones ya de trabajar con la porción de la señal que nos interesa, ¿sí? Habíamos discutido algunas propiedades de la transformada de Fourier en tiempo discreto,
por supuesto que, al igual que todas las transformadas que venimos viendo este semestre, es un operador lineal, hecho que es muy fácil de demostrar porque el operador está basado en una sumatoria. Habíamos hablado de que las funciones transformadas, las funciones x de j omega, eran periódicas en el dominio de omega, en el dominio de la variable continua omega. Y el período de esas funciones era 2pi. ¿Sí? Eso era bastante trivial de demostrar. Acá había una cuentita donde desplazábamos la función x de j omega, efectivamente cualquier número par de pi, ¿sí? Cualquier número k de una longitud 2pi. Entonces, transformando esto, veíamos que directamente agregábamos un factor, ¿sí? E a la j por 2k pi por n, que no era otra cosa que 1. ¿Sí? Después hablamos de las propiedades de desplazamiento en el tiempo y en la frecuencia. Y al igual que en las otras transformadas, esos desplazamientos se traducían en una modulación, ¿sí? Por una exponencial compleja. ¿Sí? Ya sea si el desplazamiento es en el tiempo, va a aparecer en la frecuencia, y si el desplazamiento es en la frecuencia, va a aparecer en el tiempo. ¿Sí? Pero es una propiedad que también en cierta forma es bastante dual. Y después tenemos otras propiedades, que son las que nos quedaron pendientes la clase pasada, y vamos a ir discutiéndolas con un poquito más de esmero. La primera que aparece es la de la primera diferencia. ¿Qué es la primera diferencia? La primera diferencia es una especie de emulación en el mundo discreto de lo que podría ser una derivada primera. ¿Sí? La definición de derivada está en el mundo continuo, definida como un límite, ¿sí? De una diferencia dividido el incremento que separa esos dos números que estamos restando. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, era, supongamos, para una x de t menos x de t menos delta, dividido delta. ¿Sí? O sea, medíamos la pendiente del incremento. Acá, cuando uno toma una variable temporal discreta y cuando utiliza el conjunto de los números enteros para lidiar con esa variable discreta, lo más aproximado que tenemos es que ese delta tiene un valor mínimo de 1, ¿sí? O sea, no podemos hacer un límite cuando delta tiende a 0, porque no existe. Lo más chico que puede valer ese delta en el dominio discreto es 1. Y cuando dividimos ese incremento por 1, aparece un 1 en el denominador que claramente se lo puede ignorar. Entonces, esa primera diferencia es lo más parecido a una derivada, ¿sí? O lo más parecido a una medida de la pendiente que puede llegar a tener una función discreta. ¿Sí? Y si aplicamos el desplazamiento, ¿sí? Que habíamos visto en la propiedad anterior, es decir, si tenemos x de n menos 1, nos va a aparecer un factor e a la j omega por 1, ¿sí? Es decir, solamente e a la j omega. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos ese reemplazo, ¿sí? Y sacamos factor común x de j omega, ¿sí? Nos queda este factor que es 1 menos e a la j omega. ¿Sí? Ese es el factor que modula la transformada cuando uno opera en el lado temporal con una primera diferencia. ¿Sí? Repito, esa primera diferencia es las veces o el equivalente aproximado de una derivada primera. Así como tenemos el aproximado a la derivada primera, también tenemos el aproximado a la integral. ¿Sí? El aproximado a la integral es la sumatoria. Esa sumatoria
como bien dice ahí, para una variable m, yendo de menos infinito hasta n de x de m. Esto está mal acá. Entonces, x de m. Es lo más parecido que tenemos en el mundo discreto a una integral de la función, ¿sí? Una integral impropia, digamos, desde menos infinito hasta n. ¿Sí? Entonces, operando un poquitito con esa operación de acumulación, podemos ver que si esta función y de n se corresponde con el límite superior de esta sumatoria que está acá, la diferencia y de n menos y de n menos 1, ¿qué va a ser y de n menos 1? Y de n menos 1, y de n menos 1, va a ser igual a la misma sumatoria que está ahí, ¿sí? Esa misma sumatoria desde menos infinito hasta n menos 1 de x de m. Entonces, si yo tengo estos términos en y de n que van de menos infinito hasta n, y en y de n menos 1 tengo exactamente los mismos términos, solo hay un término que queda cuando uno hace la resta de esto menos esto. Y es el término que tiene esta sumatoria para m valiendo n. De manera que esta diferencia de y de n menos y de n menos 1 no es otra cosa que x de n. ¿Sí? Entonces, si yo transformo esto, ya sé cómo calcular esta primera diferencia y a través de hacer ese despeje, de pasar esto dividiendo, obtengo la fórmula, ¿sí? Obtengo la fórmula para la primera diferencia. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Algo que ya vimos también, ¿sí? En la transformada continua de Fourier. ¿Qué pasa con esta fórmula? ¿Alguien le ve alguna cuestión problemática? ¿Tiene algo de raro esta fórmula? ¿Tiene algo de lo que podamos llegar a tener que preocuparnos? Algo, por ejemplo, el denominador, profe, Por le supuesto puso que sí. el WC a 0. Cuando omega vale 0, e a la j omega vale 1 y el denominador se anula. Entonces tiene una discontinuidad de salto infinito para omega valiendo 0. Algo parecido a lo que pasaba con la transformada continua de Fourier. Entonces tenemos que hacer algo para arreglarlo. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos con la transformada continua, ¿sí? Metemos este término, ¿sí? Para salvar la discontinuidad, solo que necesitamos que eso que estamos agregando sea periódico con periodo 2pi y por eso le agregamos este terminito 2pi por k. ¿Sí? Pero esencialmente estamos haciendo lo mismo que hicimos, ¿sí? Con la transformada continua de Fourier. Estamos compensando esa discontinuidad, ¿sí? Esa discontinuidad de salto infinito, esa indeterminación que aparece en el denominador, a través de evaluar la función en 0 omega 0, donde está la discontinuidad, ¿sí? Y ponerle una delta de omega, ¿sí? Con la salvedad de que a eso hay que hacerlo periódico, pero tranquilamente con k igual a 0 tenemos la misma fórmula que para la transformada continua y va a seguir siendo tan válido como antes. Sí. Me pregunta, ¿por qué pasa de E a la J omega a E a la menos J omega? O simplemente da igual con Eh, detalle. En el penúltimo paso, el último paso. sí, no, es un typo esto. Es un typo esto. Es un typo que él me parece que lo vengo arrastrando de cuando definí la propiedad. Porque acá
acá hay una de las dos que tiene que tener signo menos. Y en función de esto, después en algún lado me lo olvidé. ¿Sí? De todas formas, creo que me lo olvidé solo arriba, no estoy seguro, pero lo voy a corregir. Pero sí, creo que este signo menos apareció de la nada acá. O sea, claramente apareció de la nada, pero estaba mal. Ah, ok. No, porque capaz había una razón para eso, ¿no? No. Pero lo que estaría mal sería ese, menos, o en los otros. Me encantaría sabérmelo de memoria, pero no sé. Estimo que es este menos que está acá, porque no me Ok. acuerdo de la propiedad de memoria. Pero lo voy a chequear con cuidado, por esto que les digo, de que ya cuando escribí las propiedades me olvidé alguno de los dos signos, y eso hace que no esté seguro de cuál de los dos está bien. ¿Sí? Hay uno de estos dos que lleva signo menos, y no me acuerdo cuál. Pero muchas gracias, lo voy a corregir antes de subir este material al campus, como siempre. Ya lo voy anotando. Bien. Entonces, así como teníamos la primera diferencia de la acumulación en n, que era una variable discreta, en omega, que es una variable continua, ¿sí? Las propiedades van a seguir siendo muy parecidas a las que habíamos mencionado y utilizado en la transformada de Fourier en tiempo continuo. Porque al ser omega una variable continua, se la puede derivar y se la puede integrar sin problemas. Y como la fórmula de la transformada inversa es muy parecida, las propiedades van a quedar casi idénticas o idénticas a las de la transformada continua. ¿Sí? Cuando derivamos en frecuencia, esa antitransformada, ¿sí?, nos va a aparecer un n multiplicando, y cuando integremos nos va a aparecer un n dividiendo. Y acá aparece una propiedad que está en todas las transformadas, pero acá es particularmente importante. ¿Por qué es particularmente importante? Por esta cuestión rara de la base que estamos usando para hacer nuestra transformada. ¿Qué es esa cuestión rara? Que esa e a la j omega es discreta y es continua. ¿Sí? Es discreta en tiempo y es continua en frecuencia. Entonces, si la energía de una señal se va a conservar transformándolo, una de las propiedades fundamentales que nosotros consideramos a la hora de hablar de nuestras transformadas, es decir, que si teníamos una señal con energía finita, cualquier transformación, si esa transformada que estamos proponiendo era válida, tenía que conservar la finitud de esa energía. ¿Sí? Y entonces acá hay que hacer una equivalencia entre las formas de medir energía en el dominio continuo y en el dominio discreto. Y esa equivalencia se da en esta relación de Parseval que está escrita acá. Es decir, la energía en el tiempo, ¿sí?, se va a medir como la sumatoria de menos infinito a infinito del valor absoluto de la señal al cuadrado. Y en el dominio de la frecuencia, ¿sí?, la energía va a quedar normalizada por 1 sobre 2pi. De nuevo, esto tiene que ver cómo uno define el espacio. Pero lo fundamental es que la energía hay que medirla en el dominio de omega en un solo periodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las señales van a ser periódicas. Entonces yo mido la energía de todas las señales en todo el dominio de omega, todas me van a dar infinito, a menos que en un periodo sea 0. ¿Sí? Pero energía 0 equivale a señal 0, ¿sí?, porque estamos haciendo el cuadrado del valor absoluto. Entonces no puede dar 0 porque se cancele algo, porque no se cancela nada, porque estamos haciendo el valor absoluto al cuadrado. Entonces, la única manera de obtener energía finita y algún tipo de equivalencia energética entre el dominio continuo de J omega
y el dominio discreto de n es haciendo la integral del valor absoluto al cuadrado de la señal en un periodo de omega, ¿sí? En un periodo de 2pi para la variable omega. ¿Sí? Por supuesto que la transformada de Fourier en tiempo discreto, ¿sí?, cumple con la propiedad de la convolución, es decir, si uno tiene una convolución en el dominio temporal y la transforma, va a obtener ¿Profe? Se cortó, me parece. Sí. ¿Alguno sabe si estas diapositivas estaban en campo? Sí, en la sección de teoría. Presentaciones de teoría. Las tuve una vez que terminé las clases. Claro. Ajá. Ajá, ok. ¿Volví? ¿Me escuchan? Sí, Claro, se profe. escucha. Bien. ¿Estamos con la presentación ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Lo de la relación de Parseval, ¿se alcanzó a escuchar entero? eh, Creo que sí. Recién Sí, se cortó sí, cuando sí. estaba hablando de convolución. Sí. sí. Bien. Entonces, como les decía, la propiedad de convolución también se da en la transformada de Fourier en tiempo discreto, de la misma manera que se da con las transformadas de tiempo continuo, ¿sí? Si uno tiene una convolución entre dos señales temporales y transforma esa convolución, lo que va a obtener en el dominio de la frecuencia es el producto. Y de igual manera, si uno tiene un producto en el dominio temporal y transforma ese producto, lo que va a obtener en el dominio de la frecuencia es la convolución. Acá hay que hacer la salvedad de que las operaciones de convolución están definidas de manera distinta, porque la convolución en el dominio temporal está definida a través de una sumatoria y la convolución en el dominio de omega está definida a través de una integral, ¿sí? Y esa integral va a dar como resultado una señal periódica con periodo 2pi, ¿sí? Porque estamos haciendo una convolución entre dos señales que ya las sabemos periódicas con periodo 2pi. Entonces, podemos agregar también a la definición de nuestra convolución, ¿sí?, que esa integral se realice solamente en el periodo fundamental de esas señales, ¿sí? Y por último, Profe, sí, perdón, con lo de Parseval. sí,
O sea, básicamente es, porque me quedó un poco de duda. O sea, la idea es buscar que las energías sean las mismas en el campo discreto y en el de la frecuencia. Claro, necesitamos tener algún tipo de equivalencia para la energía en un dominio y en otro, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una señal con una determinada energía y otra señal con el doble de energía, ¿sí? La transformada de esas dos señales, ¿sí? Van a seguir teniendo la misma relación entre las energías. Yo tengo la energía A, tengo la señal A y la señal B que tiene el doble de A, la transformada de A va a tener la mitad de energía que la transformada de B, ¿sí? Entonces necesito algún tipo de relación entre las energías para que, pasando de un dominio al otro, ¿sí?, la energía se conserve. No solamente sea finita, sino que sea lineal. ¿Sí? Si yo tengo más energía en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, también voy a tener más energía. Y esa relación se da a través de esta relación de Parseval, ¿sí? Que tiene de particular el hecho de cómo se mide, ¿sí? Cuando uno está en el dominio temporal, directamente mide la energía de uno y la energía del otro, y a lo sumo le mete un factor de 1 sobre 2pi, y ya está, ¿sí? Parseval para Fourier de tiempo continuo no tiene ningún secreto, porque la energía se mide de la misma manera en los dos dominios. Acá, cuando vos tenés en un dominio una señal discreta y en otro dominio una señal continua que es periódica, ¿sí?, necesitas de alguna forma definir de manera consistente cómo vas a medir esa energía para que esa relación, ¿sí?, se conserve. Una manera más que inteligente de definir esa equivalencia es, bueno, para el caso de la señal temporal, mantener lo que es la definición de energía de una señal discreta, ¿sí?, pero para el caso del dominio de omega, ¿sí?, esa definición se ve alterada por el periodo en el que vos estás calculando la energía, ¿sí? O sea, estás asumiendo que todas las señales transformadas van a ser periódicas, entonces todas las veces que te toque medir energía en el dominio frecuencial, lo vas a hacer a través de esta integral acotada a un solo periodo fundamental de la señal, ¿sí? Esa va a ser entonces la equivalencia que se va a dar para una señal y la transformada en los dos dominios respecto a la energía. ¿Está más o menos claro? Sí, ok. Y ahí en lo que sería la parte en discreta, Uh-huh. ¿no sería x de m? ¿O por qué hay Sí, una...? acá le volví a errar. Ok. Sí, Ok. sí, sí, sí. Sí, m es la variable de la sumatoria. O podría poner n acá afuera directamente, porque es Claro. energía y no va a ser función de n, ¿sí? Entonces, es una variable muda, digamos, desaparece después que se termina de usar el operador. Pero sí, tiene que ser la misma variable acá que acá. Está lleno de typos esta presentación. La hizo mi yo del año pasado, que estaba bastante desconcentrado. Bien, de convolución ya hablamos. Y lo que nos quedaba por decir de la transformada de Fourier en tiempo discreto es cuáles son las condiciones de existencia, ¿sí? ¿Qué necesitamos para que la transformada en tiempo discreto de una señal x de n efectivamente exista, ¿sí? Entonces, la restricción cuando uno tiene este tipo de sumatorias es que lo que tiene adentro de la sumatoria vaya decreciendo a medida que la sumatoria avanza. Este a la menos j omega n, ¿sí?, tiene módulo 1, entonces ni suma ni resta, ¿sí? Uno se puede olvidar de a la j omega n cuando opera con estas señales. Entonces hay que concentrarse en que nuestra x de n, ¿sí?, tenga características que permitan que esa sumatoria infinita exista, ¿sí? ¿Cuándo va a existir? Y bueno, si la señal es periódica, cuando la señal tenga energía finita en un periodo, ¿sí?
Si la señal es no periódica, ¿sí? Cuando la señal tenga energía finita de menos infinito a infinito. Perdón. ¿Cuándo va a tener energía finita de menos infinito a infinito? Y bueno, cuando tienda a cero en la variable n tendiendo a menos infinito y a infinito. O directamente cuando valga cero, ¿sí? A veces le ponemos un u de n multiplicando nuestra señal para que al menos en menos infinito valga cero. Entonces, si en infinito tiende asintóticamente a cero, vamos a estar en presencia de una señal con energía finita. Pero claramente el conjunto de señales a las que es aplicable la transformada de Fourier en tiempo discreto, al igual que la transformada de Fourier en tiempo continuo, es relativamente acotada, ¿sí? Porque nos permite estudiar o trabajar solo con señales cuya intensidad, ¿sí? Cuya magnitud siempre tienda a cero, ¿sí? Amén de las señales periódicas. Para las señales periódicas es una excelente herramienta y no tengo nada para decir de la transformada de Fourier en tiempo discreto para las señales periódicas. Pero para las señales no periódicas, ¿sí? Está bastante limitada. Y entonces, así como en el mundo continuo, esa limitación de la transformada de Fourier para señales no periódicas, de manera que la transformada de Fourier era aplicable solo para señales no periódicas con energía finita, y ese es un conjunto bastante acotado, aparecía la transformada de Laplace. Y de igual manera, acá va a aparecer la transformada Z. La transformada Z se basa también, al igual que la transformada de Laplace, en el hecho de que las señales exponenciales discretas, ¿sí?, son autofunciones de los sistemas discretos LTI. Y eso se explica de una manera muy similar a como lo hicimos en el dominio continuo, solamente cambia la definición de convolución que vamos a usar. Si uno tiene un sistema LTI y ese sistema tiene una respuesta al impulso h de n, la salida de ese sistema ante una entrada x de n, que en este caso le estamos modelando como una exponencial compleja discreta, la vamos a calcular a través de la convolución entre x de n y h de n. Escribimos la fórmula que ya conocemos para la convolución, x de n menos k por h de k, todo eso sumado en k de menos infinito a infinito. Reemplazamos x de n menos k por el valor de la función, es decir, esa exponencial compleja que habíamos propuesto como entrada. Eso va a quedar e a la j omega 0 por n menos k. Esa exponencial con esa diferencia en el exponente la podemos separar en dos exponenciales. Un e a la j omega 0n que no tiene nada que ver con la variable k, que es la que está en la sumatoria. Y a la derecha nos va a quedar la sumatoria de k yendo de menos infinito a infinito de esa exponencial compleja que nos quedó como residuo de la señal, ¿sí?, por la respuesta al impulso, ¿sí? Y de nuevo, fíjense que al igual que hicimos en sistemas continuos, esto que nos queda acá afuera directamente es la entrada que habíamos propuesto para nuestro sistema LTI. Entonces, las exponenciales complejas son autofunciones de los LTI discretos, porque si uno aplica una exponencial compleja como entrada, a la salida lo que obtiene es esa misma exponencial compleja escalada por algo, ¿sí? Fíjense que acá, si bien dice h de k, ¿sí?, dice h de k, porque está mal también, otro typo más. Esto en realidad es h de omega 0, ¿sí?
porque la K desaparece, la K es la variable de la sumatoria, entonces lo único que queda después de resolver esta sumatoria es algún tipo de función asociada a la respuesta al impulso H y a la frecuencia fundamental de esa señal de entrada que pusimos, omega 0. ¿Sí? Esperen que anoto que eso también hay que corregirlo. Y ahí surge inmediatamente la definición de la transformada Z. ¿Sí? Si bien esto, escrito así, ¿sí?, se parece mucho a la transformada de Fourier en tiempo discreto de la respuesta al impulso, ¿sí?, en base a esto vamos a definir también nuestra transformada Z. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Estamos reconociendo que las exponenciales complejas son autofunciones de los LTI. Entonces, está bueno tener a las exponenciales complejas como base para proyectar nuestras señales, porque sabemos que los LTI se van a portar muy bien desde el punto de vista matemático, va a ser muy sencillo trabajar con señales que estén expresadas en función de exponenciales complejas. ¿Cuál es el tema? Que para expresarla en función de exponenciales complejas tenemos la transformada de Fourier en tiempo discreto, pero que esa transformada de Fourier en tiempo discreto está relativamente acotada en su aplicabilidad a señales no periódicas con energía finita. Entonces necesitamos ampliar la capacidad de la transformada de Fourier en tiempo discreto, y esa ampliación de la capacidad la vamos a hacer en función de ampliar el espacio donde vamos a realizar la proyección de nuestras señales. En la transformada de Fourier en tiempo discreto, ese espacio es un espacio que está dado por una variable transformada, omega, ¿sí?, donde esa omega está metida dentro de una exponencial compleja, a la j omega n. Esa omega representa, de alguna forma, la fase de esas exponenciales complejas, ¿sí?, el ángulo de ese vector en el plano imaginario. Entonces, si queremos ampliar esa base, además de la fase, podemos trabajar con la magnitud de esas exponenciales complejas. Entonces, definimos nuestra variable Z, ¿sí?, como este numerito escrito en forma polar, ¿sí? La variable Z de la transformada Z, al fin y al cabo, es un número complejo cualquiera, ¿sí? El tema es que si nosotros lo dejamos a ese número complejo en su forma cartesiana, es decir, en una parte real y una parte imaginaria, nos complica absolutamente toda la operatoria, todo el álgebra, y se vuelve un dolor de cabeza mayúsculo, donde el esfuerzo algebraico termina siendo mucho mayor que cualquier otra herramienta que podamos utilizar para el estudio de los LTI. Entonces, acá lo que conviene, ¿sí?, lo que resulta interesante es dejar expresada esa variable Z en función de su magnitud R y su fase omega. Entonces, esa variable Z es una variable continua, ¿sí? Es una variable continua, pero es una variable compleja, ¿sí? En el caso de la transformada de Fourier, teníamos que la variable era solamente omega, que era una variable imaginaria pura, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con una variable Z que es compleja, tiene una magnitud R y una fase omega, ¿sí? Tanto R como omega son variables, ¿sí? R no es un numerito, R es una variable al igual que omega, ¿sí? Entonces estamos trabajando en un dominio que tiene dos variables, R y omega. Si el dominio lo dejáramos como cartesiano, ¿sí?, esa variable Z tendría dos variables, una variable parte real y una variable parte imaginaria. Entonces, esté en forma polar o en forma cartesiana, Z
implica dos variables independientes, ¿sí? Que combinadas forman un número complejo, pero siguen siendo dos variables. Es decir, que z se va a mover en el plano complejo, ¿sí? Al igual que la variable s de la transformada de Laplace, z se va a mover en el plano complejo, ¿sí? Y es esto que dice acá, que z pertenece a los complejos, y esta es la definición de la transformada z. Es decir, vamos a proyectar, vamos a hacer un producto interno entre nuestra señal, ¿sí? Y esta señal z a la menos n, ¿sí? Z a la menos n, si ustedes lo reemplazan, es la magnitud r por e a la j omega n, ¿sí? Es decir que, de nuevo, z, ¿sí?, en el dominio transformado es una variable continua, pero una variable continua bidimensional. Es una variable continua que vive en el plano, ¿sí? Está representado por la magnitud y la fase. Y en el dominio del tiempo, ¿sí?, sigue siendo discreto como era el e a la j omega n en el dominio en la transformada de Fourier en tiempo discreto, en tiempo continuo, en tiempo discreto. Entonces, tenemos esta definición de transformada z. Vamos a fijarnos a ver si nos puede llegar a dar algún tipo de ventaja. Entonces, si reemplazamos z por su forma polar, es decir, r por e a la j omega, elevamos ese r a la j omega por menos n, según como está definido acá, y vamos a obtener un producto r a la menos n por e a la menos j omega n. Entonces ahora podemos combinar ese producto x de n, ¿sí?, la señal que queremos transformar, por r a la menos n. R, dijimos, era la magnitud de z, ¿sí? Por lo tanto, es un número real positivo, ¿sí? Entonces, r a la menos n termina siendo una señal, ¿sí?, exponencial real en el dominio temporal. Entonces, esa señal, r a la menos n, va a modular la señal de entrada, la x de n que queremos transformar, para que lo que queda, ¿sí?, esa transformada de Fourier en tiempo discreto de lo que queda, ¿sí?, fíjense que en definitiva estoy haciendo la transformada de Fourier en tiempo discreto de este producto x de n por r a la menos n. Entonces, si r es un real positivo, ¿sí?, r a la menos n, ¿sí?, r a la menos n, cuando n tiende a infinito va a tender a 0. Por lo tanto, x de n se va a ver amortiguada por esa señal que tiende a 0 de manera bastante potente, ¿sí?, y voy a poder tener una transformada en función de este valor de r, ¿sí?, y es lo que va a marcar a la postre, y ya lo vamos a ver en un ratito, cuál es la región de convergencia de esta transformada, ¿sí? Entonces, esta señal r a la n va a multiplicar a la x de n y el conjunto se va a poder transformar porque hay más posibilidades de que tenga energía finita. Entonces, lo estamos diciendo acá, ¿sí? La condición es que el valor absoluto, ¿sí?, de x de n por r a la menos n, ¿sí?, es decir, que ese producto x a la n por r a la menos n sea absolutamente sumable, ¿sí? Y eso se logra para cualquier señal x de n que crezca a menor velocidad que r a la menos n. Y de nuevo, como decíamos cuando hablábamos de Laplace, no hay demasiadas funciones que crezcan más rápido de lo que decrece r a la menos n, ¿sí? Entonces,
esta transformada Z nos va a permitir transformar casi todas las señales, solo aquellas muy especiales, como habíamos dicho, del tipo R a la n cuadrado, por ejemplo, o cosas de ese tipo. Pero cualquier polinomio, cualquier señal de las que más o menos son frecuentes de trabajar en estos sistemas LTI, se va a poder transformar sin problemas, siempre y cuando definamos cuál tiene que ser el valor de R para que esa condición de sumabilidad se cumpla. Entonces, acá está de nuevo esto que hablábamos recién. Cómo separamos la variable Z en su parte de módulo y en su parte de fase, ¿sí? Si nosotros hacemos que este módulo que aparece acá valga 1, ¿sí?, vamos a estar recuperando la transformada de Fourier en tiempo discreto, ¿sí? Es decir, que cuando uno evalúa ese número Z, suponiendo que ese número Z tiene módulo 1, es decir, que R vale 1, o sea que Z directamente vale E a la J omega, ¿sí?, uno recupera la forma original de la transformada de Fourier en tiempo discreto, ¿sí? Entonces, la equivalencia entre la transformada de Fourier en tiempo discreto y la transformada Z se da cuando Z vale E a la J omega, ¿sí?, o de manera equivalente cuando R vale 1, ¿sí? Acuérdense que R es el módulo de Z. Profe, Sí. pero si vos haces R igual a 1, Uh-huh. ¿no te sigue aplanando X de N? ¿O sí? No, si haces R igual a 1, volvés a Fourier y se te acabaron los recursos. Ok. No, es simplemente para marcar la equivalencia entre las dos transformadas, cuando a veces se les pide o ustedes eventualmente quieran pasar de la transformada Z a la transformada de Fourier. Uy, genial. ¿Sí? El tema es justamente relacionado a lo que vos decís. Si uno quiere pasar de la transformada Z a la transformada de Fourier, tiene que estar seguro de que la transformada de Fourier existe, ¿sí? Entonces, tiene que estar seguro de alguna manera que la región de convergencia de esa transformada Z incluye al R igual a 1, ¿sí? Entonces, vamos a ver justamente a partir de esas restricciones sobre R cómo se construye la región de convergencia, ¿sí?, para la transformada Z. Fíjense, por ejemplo, acá, el primer ejemplo, el clásico, ¿sí? Ejemplo 10.1, primer ejemplo del capítulo, señal exponencial derecha, ¿sí? Alfa a la n por u de n. ¿Sí? Nadie me está restringiendo alfa en este caso, ¿sí? Se me ocurre que podríamos decir que alfa es positivo. Vamos a arrancar con eso. Porque si fuera negativo es un lío esto. Vamos a decir que es positivo. Entonces, escribimos la definición de transformada Z, x de n por z a la n. Reemplazamos x de n por lo que vale, alfa a la n por u de n. Utilizamos nuestra u de n para cambiar el límite de la sumatoria. Y obtendremos esta sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de alfa sobre z a la n, ¿sí? Esta sumatoria infinita converge ¿cuándo? Cuando el módulo de alfa sobre z es menor que 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que si es igual a 1 tengo una sumatoria infinita de 1 si esta sumatoria diverge? Por lo tanto tiene que ser menor a 1, ¿sí? Si el módulo de alfa sobre z tiene que ser menor a 1,
y habíamos dicho que alfa es mayor a 0, llegamos a la conclusión de que el módulo de z, ¿sí?, tiene que ser mayor a alfa. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos una señal derecha. Esa señal derecha implica que el límite superior de la sumatoria es el que da problemas. Al ser el límite superior de la sumatoria el que da problemas, necesitamos que z, ¿sí?, z, que está a la menos n, z que se va a ir al denominador para los n positivos, ¿sí?, sea mayor que alfa. ¿Sí? Entonces, para señales derechas tenemos este tipo de restricciones z mayor a algo, ¿sí? Módulo de z mayor a algo. Entonces, si z vive en el plano complejo, ¿sí?, esto es j y esto es parte real. Geométricamente, ¿cómo represento que el módulo de z sea mayor que alfa? Con, digamos, una circunferencia de radio alfa y luego tomas toda el área que se encuentre afuera, digamos, de esa circunferencia. Perfecto, perfecto. Como estamos hablando del módulo de z, ¿sí?, no me importa cuánto tiene de real y cuánto tiene de complejo. Lo cierto es que el R, el radio, la magnitud de z, ¿sí?, tiene que ser mayor a alfa. No me importa cuánto tiene de real ni cuánto tiene imaginario. Lo cierto, ¿sí?, es que lo cierto es que el módulo de z tiene que ser mayor que alfa. Es decir, z va a vivir en todo este espacio que queda por fuera de un círculo de radio alfa. ¿Sí? Sí, profe. Una pregunta. ¿Qué Escucho. pasaría si, que capaz no viene el caso, pero ¿qué pasaría si alfa es negativo? Si alfa es negativo, hay que hacer un estudio bastante más complicado respecto de cómo se porta la sumatoria, ¿sí? Porque te daría valores positivos para los n pares y negativos para los n impares, ¿sí? Entonces puede ser que converja igual, ¿sí? Puede ser que la serie converja porque esos valores positivos se empiezan a cancelar con los negativos, o puede ser que la serie diverja, ¿sí? Pero es un análisis bastante más complicado. En definitiva, es menos restrictivo. O sea, si vos estás diciendo que para el alfa positivo te alcanza con esto, para el alfa negativo también te va a alcanzar seguro, ¿sí? Porque te aparecen términos positivos y negativos y te va a dar, esa sumatoria te va a dar menor que la que te da la del alfa positivo, ¿sí? Entonces, de última, si el alfa fuera negativo, vos te podrías cubrir diciendo que módulo de z es mayor a módulo de alfa y listo, ¿sí? Pero el estudio es más complejo. Si vos no querés ser tan restrictivo respecto de la relación entre z y alfa, hay que estudiar un poco más para el valor particular de alfa que elijas, cómo se comporta esa serie, ¿sí? Pero esa restricción de módulo de z mayor a módulo de alfa ya te estaría cubriendo los dos casos, porque el peor caso es el del alfa positivo, donde todos los términos de la serie tienen el mismo signo, entonces esa serie tiene más chances de diverger que la que va alternando los signos. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien. Entonces, me olvidé de lo esencial, que era cuánto daba la transformada. La transformada da z sobre alfa, ¿sí? Porque, si ustedes recuerdan,
esto es una sumatoria de una serie geométrica. Entonces, como es infinito, directamente la solución es 1 sobre 1 menos la raíz. ¿Sí? La raíz es lo que se eleva a la n en todos los pasos. En este caso la raíz es alfa sobre z. Y al multiplicar arriba y abajo por z, obtengo esta expresión conocidísima para la transformada z, que es z sobre z menos alfa. ¿Sí? De nuevo acá, ya vamos viendo que esta expresión de la transformada, escrita como un cociente de polinomios de z, de la variable z, ¿sí? Tiene ceros y polos. ¿Sí? Entonces esto va a tener un polo en alfa, ¿sí? Y un 0 en 0. ¿Está? Después vamos a retomar eso, pero ya lo pueden ir asimilando porque es muy parecido a lo que habíamos visto en Laplace. ¿Sí? Y justamente ese polo en alfa es el que marca el límite de la región de convergencia. ¿Sí? Es decir, que ese círculo no va a tocar el valor de alfa, va a ser todo lo que quede por fuera del círculo ese sin incluirlo. Si llegáramos a tener la desgracia de que alfa vale 1, ¿sí? De que alfa vale 1, lo que tenemos es la transformada del escalón. ¿Sí? Entonces, directamente 1 a la n vale 1, entonces tenemos la transformada de u de n, ¿sí? Reemplazamos el alfa por 1 y lo que obtenemos es directamente esta expresión, ¿sí? Para la transformada del escalón. Y la restricción sobre la región de convergencia es que z tiene que ser mayor que 1. Fíjense entonces que cuando tienen un escalón y aplican esa definición de transformada z, no hay equivalencia posible con la transformada de Fourier en tiempo discreto. ¿Por qué? Porque el módulo de z es estrictamente mayor a 1. Si ustedes quieren hacer la equivalencia con la transformada de Fourier en tiempo discreto, deberían incluir al círculo de radio 1, que es z igual a e a la j omega. ¿Sí? De nuevo pasa algo similar a lo que aparecía entre la equivalencia entre Fourier y Laplace. ¿Sí? Cuando uno quiere utilizar la forma de Laplace para encontrar la transformada de Fourier de un escalón, aparece un terminito, ¿sí? Que es el de esa delta que compensa la discontinuidad. ¿Sí? Entonces, atentos con esto, que de nuevo para el escalón, ¿sí? La equivalencia no es directa. ¿Sí? Hay que acordarse de agregar ese delta cuando uno lo considere necesario para que la equivalencia tenga sentido, si no, esta región de convergencia propuesta acá hace que no sea posible esa equivalencia. Acá hay otro ejemplo, el 10.2, ¿sí? Y es una función un poco más rebuscada, pero es una función izquierda que nos va a permitir ilustrar, al igual que en la transformada de Laplace, la importancia de definir junto con la expresión final de la señal transformada cuál es la región de convergencia. ¿Sí? Entonces, si transformamos esta señal izquierda, ¿sí? Fíjense, menos alfa a la n por u de n menos n menos 1. ¿Sí? U de menos n menos 1 es un escalón izquierdo que arranca en menos 1. Entonces, hago el reemplazo de x de n por lo que vale, saco el menos afuera y cambio el límite superior de la sumatoria. ¿Sí? Esta sumatoria va a arrancar en menos 1 y va a terminar en menos infinito. Esto se puede resolver con un poco de dedicación, pero podemos hacer algo más sencillo, que es cambiar la variable, ¿sí? Transformarlo en una sumatoria que vaya de 0 a infinito, como la que nosotros conocemos, y en función de eso ya poder escribir el resultado de una serie geométrica. Para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es pensar
qué pasa con nuestra variable n si nosotros queremos que esto, en lugar de ir de menos infinito a menos 1, vaya de 1 a infinito. ¿Sí? Entonces, la excursión va a ser la misma, ¿sí? Donde tengo menos 1 voy a tener 1, donde tengo menos 2 voy a tener 2 y así. Entonces, lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo a n. ¿Sí? Yo hago la sumatoria de 1 hasta infinito de alfa sobre z a la menos n. Como alternativa, en lugar de escribir menos n, directamente escribo n, pero doy vuelta a la raíz. ¿Sí? Usé lo que estaba en el denominador como numerador y lo que estaba en el numerador, es decir, puse esto a la menos 1. ¿Sí? Escribí menos n como menos 1 por n, hice alfa sobre z a la menos 1. Eso me da z sobre alfa. Y ahí sí, tengo esta sumatoria que arranca en 1 y termina en infinito de z sobre alfa a la n. ¿Qué me estaría faltando? Agregarle algo para que aparezca el término en 0. El término en n igual a 0 es z sobre alfa a la 0, es decir que es un 1. Pongo un 1 afuera de la sumatoria y un 1 adentro de la sumatoria, que es el que se corresponde con n igual a 0. Entonces ahora sí, tengo esta expresión para la suma. Sí. Si la sumatoria hubiese sido positiva, si hubiese tenido un signo menos adelante, entonces, para hacer ese mismo cambio tendría que haberle restado 1. Claro, me hubiese quedado menos 1 más la sumatoria. Ok, gracias. Sí, perfecto. Entonces, esa sumatoria que queda ahí, de z sobre alfa a la n, con n yendo de 0 a infinito, ustedes ya saben que converge siempre y cuando el módulo de z sobre alfa, ¿sí?, sea menor que 1. Y eso implica, ¿sí?, que el módulo de z sea menor que alfa. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos una señal izquierda, entonces la zona crítica de la señal izquierda va a estar en n menos infinito. ¿Sí? Si bien di vuelta a la sumatoria, ¿sí?, al tener esta zona crítica en n menos infinito, la restricción es del tipo, ¿sí?, z sobre alfa menor que 1. ¿Sí? Al tener una restricción de z sobre alfa menor que 1, la restricción que va a operar en señales izquierdas es del tipo z menor a algo, menor al polo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esta restricción z menor que algo, típica de las señales izquierdas, la región de convergencia, ¿sí?, va a ser una región interna a un círculo. ¿Sí? En este caso un círculo de radio alfa también, que es donde está el polo. ¿Sí? Pero en este caso la región de convergencia, ¿sí?, donde módulo de z es menor que algo, ¿sí?, va a ser la región que quede por dentro de ese círculo. Después hacemos los reemplazos pertinentes, ¿sí? Reemplazamos la sumatoria esta infinita por 1 sobre 1 menos la raíz. ¿Sí? Multiplicamos todo por alfa acá abajo para que nos quede alfa sobre alfa menos z. ¿Sí? Y después, ¿sí?, sacamos denominador común, 1 menos alfa, multiplicamos eso por 1, nos queda 1 menos alfa menos z menos el alfa que teníamos antes. Estos unos se van a ir, ¿sí? Entonces, multiplicando todo por menos alfa, obtengo la misma expresión que tenía para la transformada de la señal derecha. Entonces, si uno anda por la vida y se encuentra con esta señal en variable z y nos piden que la antitransformemos, deberíamos negarnos rotundamente a menos que alguien nos informe cuál es la región de convergencia, ¿sí?, o que nos dé algún otro tipo de información acerca de si la señal primitiva era una señal derecha o una señal izquierda. ¿Sí? En este caso, como es una señal izquierda, ¿sí?, tengo que la región de convergencia es del tipo z menor que el polo.
eso me está hablando de que la señal es izquierda. En el caso de la señal derecha, ¿sí?, tengo la restricción del tipo Z mayor a algo, ¿sí? Pero la transformada es idéntica, 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 ¿sí? Es imposible saber a qué señal corresponde esta transformada si no tenemos ningún tipo de información, ya sea sobre la región de convergencia o sobre la naturaleza derecha, izquierda, causal o no causal o anticausal de la señal original o del sistema que genera la señal, ¿sí? Entonces, como ya veníamos intuyendo, se pueden definir para señales en variables z que sean del tipo racional, es decir, un cociente de polinomios en z, en el numerador y en el denominador, donde los ceros del numerador van a ser los ceros, ¿sí?, y los ceros las raíces del denominador van a ser los polos, ¿sí? Las raíces de n de z van a ser los ceros y las raíces de d de z van a ser los polos. Entonces, en función de esos polos, es que vamos a ir definiendo cómo se comportan las diferentes regiones de convergencia, ¿sí? Fíjense que acá tenemos este dibujito ilustrativo de una variable z genérica, ¿sí?, donde en este caso está marcado el círculo de radio 1, es decir, donde se da la equivalencia entre la transformada z y la transformada de Fourier en tiempo discreto. Entonces, lo primero que hay que decir, que ya lo sabemos intuitivamente, es que la ROC son círculos concéntricos al origen en el plano complejo. ¿De dónde viene esa cuestión? De que lo que nos interesa es el módulo de Z. No nos interesa cuál es la parte real ni cuál es la imaginaria de Z, solamente nos interesa su módulo, ¿sí? Ese numerito R que definíamos hoy en las primeras filminas donde definimos la variable Z y la operación de la transformada Z, ¿sí? Solamente nos interesa el R, ¿sí?, el módulo de Z. Entonces, para ilustrar que lo único que nos interesa es el módulo, vamos a usar esos círculos concéntricos. Por supuesto que la ROC no contiene polos, ¿sí?, porque en cualquier polo la función transformada se desestabiliza, tiene una indeterminación ahí, ¿sí? Entonces, esa transformada no existe, ¿sí? Entonces, al igual que en Laplace, la ROC no va a contener ningún polo. Luego tenemos que si x de n es de duración finita, ¿sí?, la ROC es todo el plano Z, ¿sí? Si tenemos una señal discreta que tiene duración finita y que no tiene ninguna discontinuidad de salto infinito, es decir, en ningún valor de esa duración finita, x de n vale infinito, ¿sí?, la ROC va a ser todo el plano Z, salvo algunos casos en donde puede no incluir al cero o puede no incluir al infinito, ¿sí? En algunos casos, ya vamos a ver, si la señal es de duración finita y es positiva, ¿sí?, no va a incluir al infinito, y cuando sea negativa no va a incluir al cero, y cuando sea de duración finita y sea tanto positiva como negativa, no va a incluir a ninguno de los dos, ni al cero ni a infinito, ¿sí? Entonces ya vamos a ver un ejemplo de eso. Luego, algo que dijimos recién, que lo podemos seguir intuyendo, y es que si x de n es derecha, la ROC va a ser el área por fuera del círculo de radio igual al polo de mayor valor, ¿sí? Habíamos dicho que las señales derechas generaban restricciones del tipo z mayor a algo, ¿sí? Z mayor a alfa, z mayor a cualquiera de los polos, ¿sí? Entonces, si tenemos un polo, otro polo, ¿sí?, otro polo, ¿sí?, y la región
tiene que dejar por fuera todos los polos y la señal es derecha, ¿sí? La alternativa es que tengamos un círculo alrededor del polo de mayor valor y que la región de convergencia sea todo lo que queda por fuera de esto, ¿sí? Eso es para señales derechas que tienen restricciones del tipo mayor a algo, ¿sí? Cuando las señales sean izquierdas, va a suceder lo contrario, porque cuando tenemos señales izquierdas, las restricciones son del tipo z menor que algo. Entonces, si tenemos polo, 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 ¿sí? Recién acá y por dentro, ¿sí?, de este círculo vamos a tener la región de convergencia para una señal izquierda, ¿sí? Porque en el caso de las señales izquierdas, las restricciones son del tipo z menor que algo, ¿sí? Acá hay otro typo más. ¡Qué desastre! Esto es menor. Y por último, tenemos que si x de n es bilateral, es decir, tiene una parte derecha y una parte izquierda, ¿sí? Es decir, que tiene polos asociados a las partes derechas de su señal y polos asociados a la parte izquierda, ¿sí? Esa ROC va a existir si podemos construir alguna banda, ¿sí?, entre dos polos, ¿sí?, en donde los polos derechos e izquierdos estén ordenados de forma adecuada. Si uno tiene nada más que dos polos, ¿sí?, es bastante más sencillo pensar cómo se van a ordenar, ¿sí? Entonces, este polo que está más afuera tiene que ser un polo izquierdo, de manera que genere esta región de convergencia asociado a ese polo, asociado a la parte izquierda de la señal, ¿sí?, y que este otro polo que está acá adentro, ¿sí?, esté asociado a la parte derecha de la señal, de manera que genere esta zona de convergencia asociado a ese polo, ¿sí? Entonces, como no puede haber ningún polo en la región de convergencia, la región de convergencia va a terminar acá y va a terminar acá, ¿sí? Pero solamente en el caso que el polo derecho sea menor que el polo izquierdo, se va a dar esta intersección, ¿sí? Y después tendríamos que tener todos los otros polos derechos, ¿sí?, más chicos que este, y todos los polos izquierdos, ¿sí?, más grandes que este. De manera que puede existir esa intersección y puede existir esa región de convergencia, ¿sí? Si no se dan esas condiciones, no va a existir la transformada para esa señal bilateral. Este dibujito del libro es extremadamente ilustrativo, ¿sí? Fíjense que para las señales de duración infinita, que es lo que estábamos viendo recién, cuando la señal es derecha, uno tiene la parte de afuera del círculo; cuando la señal es izquierda, tiene la parte de adentro; y cuando la señal es bilateral, tiene esta condición de banda, ¿sí?, que es bastante particular, en donde los polos tienen que estar asociados correctamente a las partes derecha e izquierda de la señal. Y cuando son de duración finita, ¿sí?, fíjense lo que decíamos: si la señal es positiva, tenemos que la región de convergencia es todo el plano excepto z igual a 0, ya vamos a ver por qué se da eso. Cuando la señal es negativa, tenemos todo el plano excepto z infinito. Y cuando la señal es bilateral, tenemos excepción tanto en 0 como en infinito, ¿sí? Vamos a ver eso con este ejemplo pavote de transformada z, pero que nos va a ayudar a entender de dónde viene eso de que
el plano, la región de convergencia no incluye al 0 o al infinito. Fíjense que lo que tenemos acá es una señal, eso quiso ser un eje, tenemos una señal donde la señal es nula para cualquier valor menor que -1 y mayor que 2. ¿Sí? En 2 vale 1, en 1 vale -1, en 0 vale 2 y en -1 vale 1. ¿Sí? A ver, vamos a poner la señal en otro color. 1, 2, -1 y 1. ¿Sí? Para los otros vale 0, 0. Entonces tenemos una señal de duración finita, ¿sí? Pero que es bilateral, ¿sí? Es tanto positiva como negativa. Tiene valores no nulos, ¿sí? A derecha e izquierda de 0. Transformamos esa señal. Bueno, escribimos la definición, x de n por z de n. Como la señal para cualquier valor menor que -1 y mayor que -2 es nula, directamente restringimos la sumatoria a esos 4 valores, -1, 0, 1 y 2, ¿sí? De x de n por z a la menos n. Desglosamos esos 4 términos, tengo x de -1 por z a la 1, x de 0, x de 1 por z a la menos 1, x de 2 por z a la menos 2. X de -1 era 1, entonces tengo z, x de 0 era 2, x de 1 era -1, entonces tengo -1 sobre z, y x de 2 es 1, entonces tengo 1 sobre z cuadrado. Fíjense entonces, esta es la expresión de mi función transformada. Y fíjense que cuando z valga 0, ¿sí? Me va a dar problemas con estos dos términos. ¿Cuáles son estos dos términos? Los términos de 1 y 2. ¿Sí? Es decir, la parte positiva de esa señal bilateral. Entonces voy a tener un polo doble en 0, ¿sí? Un polo doble en 0 asociado a estos dos términos, ¿sí? Si ustedes sacan denominador común z cuadrado, van a poder construir un polinomio en el denominador que va a tener un polo doble en 0. Lo podemos escribir, ¿esto cómo va a quedar? Esto va a quedar z cuadrado, entonces esta z pasa a ser z cubo, ¿sí? Más 2z cuadrado menos z más 1. Ahora no le puedo echar la culpa a Zoom, lo que anda mal es mi mouse. Entonces fíjense que si la escribimos como un cociente de polinomios, tiene un polo doble en 0, ¿sí? Pero también tiene un polo en infinito, ¿sí? Si ustedes reemplazan z por infinito, les va a quedar arriba z cubo y abajo z cuadrado. Y ese polo en infinito está asociado a este término, ¿sí? Al negativo. Entonces, cuando ustedes tienen una señal de duración finita negativa, va a aparecer un polo en infinito, y cuando es positivo va a aparecer uno o más polos, ¿sí? Una multiplicidad de polos, ¿sí? En 0, ¿sí? Para señales finitas, que es lo que habíamos dicho en esta parte del cuadro. Otra forma de ver esa señal que construimos es a través de las deltas, ¿sí? Así como hicimos esta construcción, esto podría ser delta de menos 1, delta de n más 1, delta de n menos 1 y delta de n menos 2, ¿sí? Entonces, la escribimos de esta forma, ¿sí?
Y lo que queda es saber cuál es la transformada de la delta y cuál es la propiedad de desplazamiento que operaría a la hora de calcular esa transformada. Entonces, veamos si podemos entender cómo calcular la transformada de la delta. Aplicamos la definición, ¿sí? Sumatoria desde menos infinito hasta infinito de delta de n por z a la n. Delta a la n es nula, excepto, ¿sí?, en n igual a 0. Es decir que mi sumatoria va a quedar restringida a un solo término, de n igual a 0 hasta 0, de z a la menos n. Z a la 0 es 1, 1 por 1 es 1, entonces la transformada de la delta es 1. Listo, facilísimo. Esperable también. Entonces ahora nos queda ver la propiedad de desplazamiento. Si yo identifico cuánto vale el factor que tengo que incluir a la hora de transformar un desplazamiento en el tiempo, directamente escribo esta fórmula de las deltas transformadas con la fórmula del desplazamiento. Veamos. Tengo que transformar x de n menos n0. Tengo que hacer un cambio de variable, entonces a esa variable n menos n0 la llamo eta. ¿Sí? Si eta es n menos n0, ¿sí?, cuando n tiende a infinito, infinito menos n0 es infinito, entonces eta también tiende a infinito. Cuando n tiende a menos infinito ocurre exactamente lo mismo, entonces no hay necesidad de que cambie la variable de la sumatoria, de que cambie los límites de la sumatoria, ¿sí? La variable sí la tengo que cambiar. Esto es eta. Acá hay otro typo más. Batí el récord hoy de typos en mi presentación. Entonces cambio esa variable, ¿sí?, y este z a la menos eta menos n, ¿sí? Fíjense que si dijimos eta es n menos n0, por lo tanto menos n, ¿sí?, va a ser menos z menos n0. Entonces me va a quedar z a la n, z a la menos z adentro de la sumatoria y z a la menos n0 afuera de la sumatoria. ¿Sí? Entonces ahí tengo la propiedad de desplazamiento. Tengo una señal temporal desplazada n0, x de n menos n0, me aparece multiplicando un factor, ¿sí?, z a la menos n0. Entonces ya tengo las dos cosas que necesito para resolver esta transformada por propiedades y no por definición. ¿Sí? Sé que la transformada de la delta es 1 y el desplazamiento en el tiempo se corresponde en el dominio transformado por un factor z a la menos n0. Entonces, la transformada de delta de n-1, por ejemplo, va a ser z a la menos 1 por la transformada de la delta, que es 1. Delta de n-2 va a ser z a la menos 2 por la transformada de la delta, que es 1. Entonces voy a obtener mi transformada, ¿sí?, donde tengo delta de n más 1, me va a quedar z a la 1 más 2 por 1, que es la transformada de la delta, más menos z a la menos 1, este signo lo tengo que trasladar acá, más z a la menos 2. ¿Sí? Entonces obtengo una expresión
¿sí? Idéntica a la transformada que hice hace 5 minutos por definición, ¿sí? Ahora la hicimos por propiedades. ¿Qué propiedades usamos? La de desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Y la transformada de la delta. Fíjense que es muy, muy práctico cuando ustedes tienen señales de duración finita, señales discretas de duración finita, representarlas como una combinación lineal de deltas. Es algo que muchísimas veces facilita las cosas, ¿sí? Porque a veces se ponen a hacer combinaciones lineales de deltas, escalones y rectas y cosas raras, y a veces lo único que tienen son 3 valores que se pueden escribir como una combinación lineal de 3 deltas. Entonces, ténganlo en cuenta como opción a la hora de resolver ejercicios, de que señales discretas, finitas, que no tienen muchos elementos, se pueden escribir como una combinación lineal de deltas, ¿sí? Muy presente ténganlo a eso porque les puede llegar a facilitar la resolución de muchos ejercicios que aparezcan en las guías o en los parciales. Acá tenemos ya una transformada que viene dada con una región de convergencia que dice que Z es distinto de 0 y distinto de infinito, ¿sí? Eso nos está diciendo, ¿sí?, que tenemos una señal de duración finita, ¿sí?, que es negativa y positiva, ¿sí?, porque claramente tiene un polo en 0 y un polo en infinito. ¿Está? Entonces ahora deberíamos aplicar la fórmula de la transformada Z inversa. La fórmula de la transformada Z inversa es imposible de aplicar para gente que no haya tenido cursos de análisis complejos. ¿Por qué? Porque implica esta integral en una trayectoria cerrada, ¿sí?, en alguna región del plano complejo donde la transformada converja, es decir, esa integral es una integral de trayectoria, donde esa trayectoria es una línea cerrada en la región de convergencia, ¿sí? Podría ser un círculo, por ejemplo, en cualquier lugar de la región de convergencia, pero no necesariamente es un círculo, puede ser cualquier región cerrada. Pero, a diferencia de otras transformadas inversas, implica una integral en el campo complejo, es decir, este diferencial de Z es un diferencial complejo, es un diferencial que tiene parte real y que tiene parte imaginaria. Y esta integral no es trivial de resolver si uno no ha tomado cursos de análisis complejo, ¿sí? Como ustedes no van a tomar cursos de análisis complejos de acá al parcial, lo que vamos a hacer en todos los casos es resolver las transformadas, ¿sí?, por tablas, ¿sí?, por tablas y por propiedades. No vamos a usar en ningún caso la transformada Z inversa. Para este caso que estábamos proponiendo resulta muy trivial resolverlo si tenemos en cuenta, ¿sí?, el ejemplo que venimos de resolver. Teníamos un ejemplo donde teníamos una señal bilateral de duración finita, ¿sí?, y nos daba esto que lo habíamos escrito en función de las transformadas de las deltas y las deltas desplazadas. Es decir que acá podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces este Z cuadrado va a quedar asociado a la transformada de delta de n más 2. ¿Sí? Fíjense que este Z cuadrado es el que genera el polo en infinito, ¿sí? Ese polo en infinito está asociado a la parte negativa de la señal, ¿sí? Entonces eso va a quedar asociado a una delta en el lado negativo de la señal. 4 delta de n más 2 más 2 delta de n más 3 delta de n menos 1. ¿Sí? Es bastante
trivial trabajar en transformada Z con señales de duración finita. ¿Sí? Profe, Sí, el lambda de n más 2 generaba el polo en más infinito básicamente porque si z tendía a infinito no iba a poder converger, digamos. exactamente. Ok. Ujú. De igual manera que si z vale 0, z a la menos 1 también se desestabiliza. Y eso es lo que da esa transformada. Directamente son esas 3 deltas o definidas por tramos, ¿sí? 4, 2, 3, como eso indica. Estamos en tiempo, vamos a dejar acá. Nos encontramos el lunes que viene. Pero si alguien tiene alguna consulta, Profe, podemos resolverla ahora. yo quería Dime. mandarle